platicar, jóvenes, sobre análisis de funciones y ayer discutimos dos de esos ítems, que eran números críticos de primera especie y su análisis. Para determinar números críticos de primera especie, vamos a calcular primera derivada y vamos a ver dónde se hace cero o dónde es no definida esa primera derivada. Cuando yo ya tenga mis candidatos a números críticos de primera especie, los voy a verificar en la función original, porque está subrayado en negrita siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Si en la función original alguno de esos valores fuese valor prohibido, pues no es número crítico y listo. Luego, jóvenes, en su análisis, que está por aquí, teníamos que consiste en una tabla de variación de signos en la cual incluimos subrayado, mire, todos los factores. No importa si aparece una vez, dos veces, cuatro veces, inclúyalos todos para evitar problemas en la gráfica. La teoría que usted aprendió en 110 sigue siendo vigente. Si usted tuviera un factor que está elevado a la 4, o sea, una potencia par, va a ser una fila de signos positivos, pero hay un valor donde se hace cero. Y esos valores es importante tenerlos en la tabla. Entonces usted va a escribir, como dice ahí, todos los factores. Dice en la última línea, un signo positivo indica que la función crece, un signo negativo que la función decrece. Un cambio de signo subrayado que sea número crítico de primera especie se conoce como estrebo relativo y puede ser máximo o puede ser mínimo. Entonces, si yo tengo un cambio de signo, pero no es número crítico de primera especie, no tengo máximo ni mínimo. Tendría un punto abierto posiblemente porque ahí podría haber una asíntota o un punto abierto simplemente. Bien, de eso había 6 ejemplos, ¿verdad? Y había 3 ejercicios propuestos. Pues bien, la clase de ingeniero no lo miro, sí, permítame que le cuento. La clase del día de hoy da continuidad a ese tema que ya iniciamos nosotros ayer. ¿Me confirma si aparece el de la fecha de hoy en la pantalla, hijos? Ya. Ya, Perfecto. ingeniero. Entonces, oiga bien, la intención hoy es platicar de dos cositas puntuales, así como ayer, no 10 ni 20, dos. Números críticos de segunda especie y su análisis. La teoría es muy similar, entonces yo la voy a leer. Dice, números críticos de segunda especie son los valores que hacen cero o no definida la segunda derivada. Y a la par dice siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera derivada, solo que ahora con la segunda. Voy a ver cuándo esa segunda derivada es cero o no definida. Cuando ya tenga esos números propuestos, esos candidatos, los voy a revisar en la función original, o sea, la que hemos derivado usted y yo dos veces. Cuando ya vea si no me da problemas eso, puedo decir cuáles son mis números críticos de segunda especie. Acá tengo un primer ejemplo, miren. Vean la función propuesta. ¿De qué grado es esta función? 3, grado 3. Tercero. Grado 3, ¿verdad? La primera derivada, mire, es de grado 2. La segunda derivada es de grado 1. Ya tengo mi segunda derivada. Ahora igualamos a cero. Despejamos para x y obtenemos un candidato que x valga 2. Yo me regreso a ver, mire, aquí pongo un ojo. Y repito, yo me regreso a ver la función original. No la primera derivada y no la segunda. La función original, la que derivamos dos veces. Y veo, ¿será 2 algún problema en la función original o no me da ningún problema, jóvenes? No da problema. No da problema porque no es valor prohibido. Ahora, si tuviera una división y abajo tuviera x menos 2, pues sí, sería valor prohibido y no podría ser número crítico. Pero en este caso, de hecho, el dominio de la función original son los reales, porque es una polinómica de grado 3, ¿verdad? Entonces, si tiene dominios reales, no tiene valor prohibido. Así que cualquier número que saliera en los números críticos de segunda especie, sí sería número crítico de segunda especie. Avanzo un poquito porque de esto hay que hacer varios ejemplos. Aquí aparece otro, ¿no? Pero son ejemplos simples, los iniciales. Función de grado 3, derivada de grado 2, segunda derivada de grado 1, igual a 0 y despejo. Pregunta, menos 7 podría ser un valor prohibido en la función original actual, sí o no. No. No, entonces entendería que este es un número crítico de segunda especie, abreviado para nosotros los haraganes como NC2. Los de primera especie se pueden abreviar como NC1 y los de segunda especie como NC2. Va tomando un poco de sentido el asunto de números críticos de segunda especie hasta ahí, jóvenes. Sí. Se parece mucho a la idea de ayer, ¿verdad? Que vamos a derivar y vamos a igualar a cero. Ejemplo 2, ¿no? Ejemplo 3. Ya está un poquito más interesante porque la función original es de grado 4. Su primer derivada es de grado 3. Su segunda derivada es de grado 2. Esto es una cuadrática, ¿verdad? Al igualar a cero, como es cuadrática, pues la teoría me dice que yo puedo tener dos soluciones iguales o distintas, reales o complejas. Eso dice la teoría de una ecuación de segundo grado. Pues en este caso, nosotros, o yo más bien, ¿verdad? Hice factorización de diferencia de cuadrados aquí, obteniendo dos candidatos. 2
y menos 2. En la función original, ¿habrá algún valor prohibido? No. No. No, ¿verdad? Entendería automáticamente que ambos son números críticos de segunda especie. Es decir, si a mí me dice calcule los números críticos de segunda especie para la función y igual a 1/12 x4 menos 2x2, la respuesta sería los números críticos de segunda especie son menos 2 y 2, o 2 y menos 2 para aquellos que les gusta el desorden en sus vidas. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces jóvenes, ya tengo un par de ejemplos aquí. Este es el tercero. Aquí está el cuarto ejemplo para números críticos de segunda especie. Mira, función de grado 4, derivada de grado 3, segunda derivada de grado 2. Esto es una cuadrática. La resuelvo obteniendo dos candidatos, menos 1 y 1. Si yo reviso menos 1 o 1 en la función original, ¿habían un valor prohibido? No. No, ¿verdad? Entendería que ambos son números críticos de segunda especie. ¿Va bien la idea hasta el ejemplo 4, hijos? Sí. Sí. Dígame, Jorge. Ingeniero, en esa solución, cuando si tiene la ecuación soluciones imaginarias, por ejemplo, si ese x cuadrado menos 1 fuera x cuadrado más 1, ¿cuáles serían sus...? Muy buena pregunta, Jorge. Fíjese que por voluntad de Dios, en cálculo 1 no analizamos funciones en el plano complejo. Es decir, la pregunta de Jorge, jóvenes, es muy buena. Supongamos, dije Jorge, que aquí yo tuviera más en lugar de menos, y yo tuviese que resolver x cuadrado más 1 igual 0, yo preguntaría, ¿esto tiene solución en los reales? No. Entonces diría que no hay números críticos de segunda especie. ¿Está más claro así, Jorge? Sí, sí. Listo. Dije, en cálculo 1 no analizamos funciones en el plano complejo. Ingeniero, ¿pero alguna vez se ven? Sí. Hay una clase que llevan 4 facultades. La lleva física, la lleva matemáticas, la lleva ingeniería química y la lleva ingeniería eléctrica. Las demás no la llevan. Se llama variable compleja. Ahí sí se aborda el plano complejo en cuanto a funciones, en cuanto a gráficas. Y hay un tema fantástico, bien fumado, que se llama transformaciones conformes. Pero, jóvenes, eso es de variable compleja. Entonces, repito, si yo tuviera soluciones complejas aquí, pues digo, no tiene números críticos de segunda especie. ¿Responde eso su fantástica pregunta, Jorge? Sí, ingeniero, gracias. Listo, hijo. Gracias a usted por la confianza y por la pregunta, ¿verdad? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame, Andy. A una función racional, o sea, tiene números críticos de segunda especie. Y si es Claro que así, sí. ¿cómo se les sacan? Claro que sí. Aclaración, ¿verdad? Vamos a hacer segunda derivada, vamos a igualar a cero numerador y denominador. Cuando yo, óigame bien, hijo, cuando yo, dice Nelly que si no de variable compleja, no, hijo, pero como soy ingeniero eléctrico, yo la llevé. Hay unos Saiyajines por allá que dan esa clase porque es propia para la carrera de matemáticas, son los matemáticos la dan, yo soy ingeniero, ¿verdad? Entonces, uno de los que les podría recomendar es Carlos Miguel Cruz Rodas. Igual, más adelante que usted lleve otra clase y me diga, ingeniero, usted no la da, pero ¿con quién me recomienda llevarla? Yo con gusto le puedo responder por Telegram, ¿verdad? Pero sí, ya que mencionan variable compleja, porque dicen Erling que si no doy esa fantástica clásica, yo, pues no la doy, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí hay Saiyajines por allá como Carlos Miguel Cruz Rodas que sí la dan, son muy buenos, ¿verdad? Volviendo a la pregunta que estaba de su otro compañero, me dice si puede haber números críticos de segunda especie en una racional. La respuesta es sí. Ojo, la respuesta es sí. Lo que deberíamos hacer es calcular primera y segunda derivada, igualar a cero numerador y denominador en caso de ser racional. Pero, hijo, mucho cuidado. Me voy a regresar un momentito a la definición porque es justo y necesario, como dicen por ahí, ¿verdad? Mire que aquí hay una colita. Valores que hacen cero o no definida la segunda derivada. O sea que voy a igualar a cero el numerador y voy a igualar a cero el denominador. Pero, oiga bien, hijo, cuando usted ya tenga sus candidatos que salen de igualar el de arriba a cero o igualar el de abajo a cero, tiene que ver que sean parte del dominio de la función original. Si alguno de esos fuera valor prohibido, lo quitamos y no hay número crítico de segunda especie. ¿Responde eso a su pregunta, hijo? Sí, pero para la tabla de signos siempre los tomamos en cuenta, ¿verdad? Siempre se incluyen todos los factores, correcto. De hecho, hoy vamos a hacer una, la misma de ayer, ¿verdad? Solo que de segunda especie. Está un Gracias. poquito más adelante. Cuando lleguemos ahí, le voy a decir, Andy, le dije que lo íbamos a hacer hoy y la hicimos, ¿verdad? Como chistes de los viejitos. Te dije que íbamos a viajar, ¿verdad, mi amor? Y viajamos al final. Bueno, entonces iba yo por el ejemplo 4. Las primeras son polinómicas, evidentemente, para fines didácticos, ¿verdad? Pero hay otros ejercicios un poco más interesantes que estos propuestos ya en el documento de hoy.
Acá tengo ejemplo 5, mire, de grado 4, primera derivada de grado 3, segunda de grado 2, factorizo, resuelvo y tengo dos números críticos. Bueno, acá dice análisis de números críticos de segunda especie. Es un análisis, jóvenes, muy similar desde el punto de vista procedimental a lo que ya hicimos de primera especie. Voy a poner todos los factores, voy a hacer una tabla. Lo que cambia, hijos, es la interpretación. En la primera derivada, un signo positivo indicaba que la función crece, negativo que la función decrece. Si había un cambio de signo que fuese número crítico de primera especie, se conocía como extremo relativo. O sea, podía ser máximo o podía ser mínimo. Pues veamos lo que dice aquí. Dije que es muy similar, solo cambia la conclusión. Dice también consiste en una tabla de variación de signos, en la cual incluimos todos los factores de la segunda derivada, es decir, numerador y denominador. Mire que no quita acá valores prohibidos, va a numerador y va a denominador con todos los factores. Luego dice, en la última línea, un signo positivo indica que la función es cóncava hacia arriba. Antes es que era creciente, ¿verdad? Un signo negativo indica que la función es cóncava hacia abajo, es decir, jóvenes. Mi análisis de números críticos de segunda especie, lo que me va a dar a mí son concavidades. Me va a decir cuándo la función es cóncava hacia arriba y cuándo la función es cóncava hacia abajo. Luego dice subrayado un cambio de signo que sea número crítico de segunda especie. Se conoce como punto de inflexión. Quisiera darles la idea gráfica aquí en la pantalla. Miren, si era positivo es cóncava hacia arriba, más o menos con esta forma, ¿verdad? Si era negativo es cóncava hacia abajo, más o menos, miren, con esta forma. Entonces aquí, repito, debería ser un signo negativo porque es cóncavo hacia abajo. Aquí debería ser un signo positivo porque es cóncavo hacia arriba. Yo le pregunto a usted, ¿se logra ver aquí el cambio de color por lo menos? Sí, Sí, ¿verdad? Antes del punto que está marcado en color negro era cóncavo hacia arriba, es decir, debía tener una segunda derivada positiva. Después del punto de color negro, que ya empieza el color azul, tengo cóncavo hacia abajo, porque esa segunda derivada debería tener signo negativo. Donde ocurrió ese cambio, jóvenes, dice que eso se llama punto de inflexión. Para los haraganes ponemos PI aquí, ¿ven? No es pi, ¿verdad? Es punto de inflexión abreviado. ¿Está clara la idea de eso, jóvenes? Sí. Bien, vamos a hacer una tabla y vamos a hacer el análisis. Para eso también tengo ejemplos hoy. No creo que lo voy a dejar en el aire, no. Avanzo un poquito, mire, la teoría va de la mano con la práctica. Entonces, acá tengo la aclaración, mire, de cuándo tengo punto de fricción. Va en el documento de hoy, mire, con un pichinito más bonito. ¿Qué signo debería tener la segunda derivada donde está en color rojo, según lo que acabamos de leer? Negativo. Negativo. ¿Y donde está anaranjado? Positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? Bien. Eso es correcto, hijo. Baja un poquito el ejemplo. Aquí está, miren, jóvenes. Hey. Pero esta no es la primera función. Sí, así como hice para el documento de ayer, aprovecho las funciones que ya derivamos y luego simplemente voy a hacer su análisis. Mire, el ejemplo 1 es un medio de x cubo menos 3x cuadrado. Mire aquí. ¿Eh? Ejemplo 1, un medio de x cubo menos 3x cuadrado es el mismo que ya derivamos y que ya encontramos que x vale 2, pero lo que me interesa ahora es, por supuesto, su análisis. Entonces dice ejemplo 1, copié y pegué el ejercicio que ya encontramos, número crítico de segunda especie, mire, y aquí tengo la propuesta de su análisis. Había un único factor, ve aquí en esta segunda derivada, porque es de grado 1, ¿verdad? Ese factor lo escribimos aquí está el factor. Se hace 0 en 2, o sea, aquí. Según los signos, pues se supone que antes es menos y después es más, ¿verdad? Como solo hay un factor, pues básicamente yo copio los signos. Es decir, antes de 2 es menos, después de 2 es más. Es decir, mire aquí qué sucede con F. Acá yo quiero dar a entender que como es negativo, F es cóncavo hacia abajo. ¿Se parece esto, el pichinito de cóncavo hacia abajo, jóvenes? ¿Esto de aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Donde es positivo, dice la teoría que es cóncavo hacia arriba. Esto que le puse aquí está tratando de simbolizar cóncavo hacia arriba. Como yo tengo un cambio de signo exactamente aquí en 2, vean, en 2, antes es cóncavo hacia abajo y después es cóncavo hacia arriba, pues en x igual a 2 tenemos un punto de inflexión. Antes, es decir, el día de ayer decíamos, como era la primera derivada, tiene un máximo o tiene un mínimo, pero acá simplemente cuando haya cambio de signo, que sea número crítico de segunda especie, tendremos, hijos, un punto de inflexión. ¿Se parece un poco esta tabla a la que hicimos ayer en lo que describimos, jóvenes? Ingeniero, una Dígame. consulta. ¿Sí? ¿Se puede combinar todo lo que hicimos ayer del análisis con todo lo que estamos viendo hoy en una sola gráfica? Fíjese que sí se puede. Le voy a contar una pequeña anécdota al respecto, y le agradezco la pregunta, ¿verdad? Había un gran profesor de matemáticas que ya murió, don Eduardo Carrasco, ¿verdad? Murió de cáncer el señor, lastimosamente.
Pero él, es que le voy a contar en cálculo otra anécdota. No, pues sí, a veces hay que compartir de la vida, jóvenes. Miren, yo llevaba clase con un profesor de cálculo que también ya falleció, ¿verdad? Pero que no era bueno, es la realidad de las cosas. No voy a decir nombre, ¿verdad? El asunto es que yo era un mico bien preguntón, así como algunos de ustedes, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Me siento identificado con ustedes. O sea, yo era el que molestaba, profesor, tal cosa, profesor aquí, pucha, qué molesta este bicho ese, pero bueno. El asunto es que yo le hice un par de preguntas a mi profesor y no me respondió bien. De hecho, yo hice un ejercicio que el profesor no pudo y yo dije, no, y entonces, si hago este ejercicio, el viejo no puede, entonces, ¿qué onda aquí? Dije yo. Entonces, yo no estaba satisfecho, jóvenes, con lo que había sucedido cuando yo le hice esa pregunta al profesor. De repente, fue un día malo, no sé. La cosa es que en la vida sí sucede. Un profesor se equivoca, usted lo agarra en una mentira, se equivocó y no acepta que se equivocó, usted dice, bueno, estoy bien un mentiroso y ni modo. Entonces yo empecé a buscar otros profesores de cálculo que explicaran bien. Entonces hubo un día, oiga bien esta anécdota, respire profundo, ¿eh? Hubo un día, jóvenes, que yo, era un viernes para ser exacto, tenía laboratorio de química como de 8 a 10 de la mañana y después, oiga bien que sin hacer ese tal donaire, me metí a todas las sesiones de cálculo del día. ¿En serio, ingeniero? Pues sí. Ustedes recuerdan que en matemáticas se pegaba la distribución de la carga afuera, ¿verdad? Entonces yo dije, cálculo 10 de la mañana, fulano tal aula, 11 de la mañana tal aula, 2 de la tarde, 3 de la tarde, etcétera. Me quedé todo el día en la U y recibí una hora de cálculo como con 8 profesores diferentes. Pues encontré dos, oiga bien, dos que explicaban de una manera fantástica y yo dije, uy, hombre, ¿cómo no lo llevo aquí? Uno era don Eduardo Carrasco y otro era doña Silvia Alcerro. Doña Silvia Alcerro todavía está viva, ¿verdad? Es la dueña del centro médico de la granja o el esposo de ella era el dueño. La cosa es que esa señora es la mejor profesora de cálculo que yo he visto en la historia, pero ella solo hacía una tabla. Por eso yo aprendí a enseñarles a ustedes una tabla para primera especie y otra tabla diferente para segunda especie. Pero su compañero me hizo una consulta y por eso me desvié casi 3 minutos del tema. Don Eduardo Carrasco, que en paz descanse, ya dije que él ya murió, ¿verdad? Él sí hacía dos tablas en una sola. Es decir, ponía una sola tabla con un montón de valores, con un montón de factores, y trataba de poner la misma información ahí. Pero, jóvenes, después de mi experiencia docente, primero como alumno, pues yo lo entendí más a las tablas de Silvia, ¿va? Solo una para primera especie y solo una para segunda especie. Después, cuando ya llevaba cálculo 2, ecuaciones, etcétera, entendí que sí se podía trabajar con una sola tabla para las dos. Pero, muchos años después, ahora con experiencia docente, empecé a dar clase en la U en el 2002, imagínense. Hace días, ingeniero, sí, ya estoy viejo, jóvenes. El asunto es que con 19 años de experiencia docente a nivel universitario le digo, es preferible para fines didácticos hacer una sola tabla para primera especie y una sola tabla para segunda especie. Sin embargo, como ustedes son curiosos, es posible que en algún libro ustedes encuentren que en una sola tabla dice análisis de la función y aparezcan un chingo de factores de la primera, de la segunda derivada, con concavidades, con crecimiento. Es decir, esa tabla en la que aparecen los dos términos que mencionamos tendría más o menos esta forma, miren. Pero pasaría que en las últimas líneas acá, yo tendría, mire, que sube, que baja, por ejemplo, pero en otra fila tendría cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, y acá vamos a ver que hay un montón de factores aquí, porque en la primera derivada, por ejemplo, digamos, me salió, vaya, menos 2, 0 y 1, pero en la segunda derivada tengo 2 y tengo 7. Esto hace, jóvenes, que los intervalos aquí sean más, que sean mucho más signos y que esa tabla se complique un poco más. Por esa razón, repito, yo nunca en mi clase de cálculo les enseño una sola tabla para ambos conceptos, sino hacemos una tabla para primera especie y otra tabla para segunda especie. ¿Responde eso a su pregunta, hijo? Sí, ingeniero. Listo, a la orden. Y dice Frank que empecé la clase cuando usted nació. No, pues sí, yo dije que estoy viejo y no lo niego, hijo. Pero cada año ha sido bien vivido, gracias a Dios, pues. Entonces, acá tenemos el ejemplo 1. Tenemos una función de la cual hacemos primera y segunda derivada. Igualamos a 0. Encontramos números críticos de segunda especie. Hacemos la tabla y concluimos, pero solo que aquí no es máximo ni mínimo, es punto de inflexión. Y cuando sea positivo no es que crece, sino que es cóncava hacia arriba. Y cuando sea negativo no es que decrece como primera especie, sino que es cóncava hacia abajo. ¿Pero aquí hay más ejemplos? Sí. Aquí aparece otra cúbica, mira, que fue la segunda que hicimos. Primera derivada cuadrática, segunda derivada lineal. Igualamos a 0 obteniendo que x vale menos 7. Es decir, se hace 0 aquí, en menos 7. Pero solo hay un factor que es x más 7. Pues aquí está su factor, miren. Como solo es un factor, esta tabla es bien aburrida, jóvenes. Es menos, es más. Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. ¿Qué tendríamos en menos 7, jóvenes?
Punto de inflexión. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Voy a poner en x igual a menos 7, tenemos un punto de inflexión. Ahí está, ¿verdad? Y preguntan si no trabajé en EH primero, sean serios, hombre, EH llegó en Honduras como un año o dos. Tampoco estaba hace 100 años EH, ni yo tampoco, ¿verdad? Acá lo dice, miren hijos, tenemos un punto de inflexión en x igual a menos 7. Esto es parte del documento que les voy a compartir hoy en PDF, así como el de ayer. ¿Tenemos más ejemplos? Sí. Acá tengo otro, mire, que empieza de grado 4, pero se ve más interesante que el anterior, porque observen, esa segunda derivada, hijos, es de grado 2. Entonces voy a tener dos factores, no solo uno, ¿verdad? Los dos factores propuestos por acá, miren, hijos, es que usted dijo EH, sea serio, Nerling. Viejo, me dijo, pero sí estoy viejo, es cierto. Entonces, miren, hijos, tenemos dos factores, x más 2, x menos 2. Aquí tengo x más 2 que se hace 0 en menos 2, o sea, aquí. Antes es menos, mire, y después es más. Voy a cambiar color, miren. X menos 2 se hace 0 aquí, en 2. Por eso, antes es menos, mire, y después es más. Si usamos ley de signo en columna, que usted la conoce bien, por supuesto, ¿verdad? Entonces acá menos por menos dio más. Más por menos dio menos. Más por más dio más. Entonces, cuando tengo dos o más factores, es evidente que la tablita se vuelve un poco más interesante, ¿verdad? Porque tengo más signos, ¿verdad? Entonces, positivo, cóncavo hacia arriba, negativo, cóncavo hacia abajo, positivo, cóncavo hacia arriba. Como ambos valores, 2 y menos 2, eran números críticos de primera especie, porque era polinómica de grado 4 y no tenía valores prohibidos, entonces, ¿qué tenemos en menos 2 y en 2, jóvenes? Puntos de inflexión. Exactamente, como tengo dos cambios de signo, uno en menos 2 y otro en 2, tenemos punto de inflexión, dice, mire, en menos 2 y en 2. Pregunta, hijos, ¿va tomando sentido esto hasta ahí? Se parece un poco el procedimiento a lo que describimos ayer, solo que con segunda derivada, ¿verdad? Sí. Sí. Listo, ejemplo 4, mismo asunto. Tengo una función de grado 4, su derivada es de grado 3, segunda derivada de grado 2. Me parqueo aquí, miren, la segunda derivada es esta. Factorizamos esa expresión porque yo ocupo los factores aquí. X más 1 se hace 0 aquí, en menos 1. Antes es menos, después es más. X menos 1 se hace 0 aquí, en 1. Por eso antes es menos y después es más. Uso ley de signos en columna. Concluyo las concavidades para arriba, para abajo y para arriba según los signos. Como veo dos cambios de signo que son números críticos de segunda especie, dice... Tenemos punto de inflexión en menos 1 y 1. ¿Va bien la idea hasta ahí con esos primeros 4 ejemplos de análisis de los números críticos? Sí. Sí, mira. ¿Hay alguna pregunta, hijos, hasta aquí que yo pueda evacuar o no? Bien. Si aparece uno más adelante me dicen, no es molestia, nos regresamos. Porque acá dice ejemplo 5. Función de grado 2, primera derivada de grado 3, segunda derivada de grado 2, factorizada. Esa segunda derivada es x menos 3 por x menos 2. Fíjense, hijos, que aquí sí voy a hacer una pequeña escala para una aclaración. Y esta aclaración, fíjense, la recibí con Silvia Cerro. No la recibí en 110, lo aclaro, ¿verdad? Cualquier expresión cuadrática, oiga bien porque eso es cultura general, ¿verdad? Cualquier expresión cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c se puede factorizar como a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2, jóvenes, son las soluciones que obtenemos nosotros, por ejemplo, por fórmula cuadrática. ¿Por qué menciono eso en este momento? Porque no siempre, óigame bien, no siempre las soluciones para una cuadrática son números enteros. En los primeros ejemplos que yo escogí, pues sí, ¿verdad? Para fines didácticos, pero si esa cuadrática en lugar de más 6 dijera menos 6, por ejemplo, es posible que las soluciones no salgan directamente por tanteo, pero sabemos que todas las cuadráticas se pueden resolver por la vieja confiable, es decir, jóvenes, por la fórmula cuadrática. Entonces, si usted resolviera esta expresión, esta mediante fórmula cuadrática, y tiene, por ejemplo, x1 igual a 2 más raíz de 3, y x2 igual a 2 menos raíz de 3. Dije, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted podría factorizar la expresión como el coeficiente principal por x menos el primer factor por x menos el segundo factor. Esto, jóvenes, nos puede servir cuando yo no pueda factorizar una cuadrática de forma directa, porque no se puede por tanteo o porque tiene soluciones o raíces
como aparece ahí en pantalla, que son de tipo irracional, ¿verdad? Si las soluciones fuesen fracciones, yo podría usar tanteo especial, ¿verdad? Si las soluciones fueran enteros, yo podría usar tanteo simple, pero jóvenes, cuando las soluciones son de ese tipo, me va a tocar hacer uso de esto que está aquí en la pantalla. Es muy posible que lo ocupemos hoy, por eso lo mencioné en este momento, ¿verdad? La imagen de esto, hijos, ya está ahí en Telegram, ¿verdad? Un buen mago no debe esconder ninguno de sus trucos ante sus Saiyajines, y yo tampoco escondo trucos como ustedes, ¿verdad? Todo lo que yo sé de cálculos lo voy a compartir. Entonces tengo ejemplo 5 aquí, tabla aquí, misma conclusión, miren, en la última fila tengo más, menos y más, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, con 2 puntos de inflexión. De momento, hijos, tendríamos 5 ejemplos. Miren, 5 ejemplos de números críticos de segunda especie y de su análisis. Pero el espectáculo debe continuar. ¡Hey! Jóvenes, ¿se les hacen conocidas esas 3 funciones, sí o no? Sí, ¿Serán las mismas de ayer? sí, Sí, verdad es que les comento. Saiyajines como ustedes no van a graficar solo funciones polinómicas. También pueden ser racionales, pueden ser con radicales, pueden ser exponenciales, pueden ser trigonométricas o casi de cualquier tipo. Entonces, óigame bien, en mis ejemplos iniciales, que son para fines didácticos, solo van funciones polinómicas, para que la tablita sea sencilla de ver y ni siquiera tenga valores prohibidos. Pero ayer nosotros hicimos análisis de números críticos de primera especie para la primera, esta. Usted iba a trabajar con la segunda y con la tercera. Entonces, si gustan, centrémonos inicialmente en la primera. ¿Alguien recuerda por esas casualidades de la vida ayer quién era Y'? Yo recuerdo que abajo tenía x menos 1 al cuadrado. Arriba tenía x cuadrado y ¿qué más? ¿Alguien que revise sus apuntes, por favor? Menos 2x menos 3. ¿Alguien me confirma, hijos, que esa era la expresión que iba arriba? Sí. Perfecto, gracias. Vamos a partir de esto y le voy a preguntar a usted cuál es la segunda derivada, pero por favor, oiga bien, por favor, no me diga que empieza con arriba 2x menos 2 y abajo 2 por x menos 1. O sea, no lo haga como L'Hopital, como el error que ocurrió ayer, ¿verdad? Es un cociente, hay que derivarlo como cociente o como división. Entonces comienzo poniendo el de abajo a la cuánto, jóvenes. a la 4. Así es. Copio el de abajo aquí arriba, miren. Y lo multiplico por la derivada del de arriba, que ¿cuál es? 2x menos 2x menos 2. Muy bien, ahora copio el de arriba. Y lo multiplico por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del de abajo? Por regla de la cadena. 2 por x menos 1. ¿Están de acuerdo en la derivada de ese cociente hasta ahí, jóvenes? por 1, porque es por U'. Sí, ¿verdad? Pero eso multiplicado por 1 no es lo mismo, ¿Avisaí? Sí, es lo mismo. Sí, ¿verdad? Pero tiene usted razón. Le voy a poner el 1 aquí a la par. Y ahí está. 2 por 1 es 2, entonces tendríamos también 2 por x menos 1. Lo que sigue, hijos, es simplificar, porque yo ocupo igualar a 0 el de arriba y el de abajo. Pero así como está el de arriba, hijos, yo no le igualaría a 0 porque está muy feo. ¿En serio está feo? Pues sí, hombre. Mi propuesta sería la siguiente. A esta expresión, a esta que le acabo de marcar aquí, puedo sacarle factor común 2. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Si yo sacara factor común 2 en esa expresión, ¿qué me quedaría en el paréntesis? X menos 1. Muy bien. Ahora quiero que observe algo. La primera expresión tiene esto y tiene ese 2x menos 2. O sea que yo aquí le puedo poner x menos 1 al cuadrado. Sigue el signo menos. Lo que tengo subrayado en rojo ya lo utilicé. Voy ahora con lo que lo voy a subrayar en azul. ¿Ven? Lo que está subrayado en azul tiene ese factor ya aquí. Se lo estoy marcando aquí en la pantalla. Voy a cambiar color. ¿Ven? Se lo estoy marcando aquí. ¿Ven? Aquí ya tengo ese factor que pusimos acá. Debería acompañarlo, entiendo yo, x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Me siguen hasta aquí, jóvenes, con ese factor común propuesto? Sí, Bien. En el denominador, pues sigo teniendo x menos 1 a la 4. ¿Se podrá simplificar algo arriba y abajo o no se puede, jóvenes? sí, el X menos 1. Menos 1 ¿Cómo quedaría el de abajo? a la 3. Menos 1 a la 3. Muy bien, le voy a poner y' aquí. Abajo lo que ustedes dicen, x menos 1 a la 3.
pero quisiera simplificar un poquito lo de arriba. Lo de arriba, oiga, me voy a cambiar color. Lo de arriba, esto que está aquí, ¿cómo se escribe? Desarrollando ese binomio. X al cuadrado menos 2x más 1. Perfecto. Si yo le aplico el signo negativo a los tres términos que tengo acá, ¿qué tendríamos? Menos x al cuadrado más Ajá. 2x más 3. Si yo le trazo una rayita acá para suma, ¿qué sucede, jóvenes? ¿Qué pasa? Cuéntenme. Solo quedaría 4. Sí, ¿verdad? Se eliminan estos porque tiene signo opuesto. Y dice compañero que 3 y 1 es 4. ¿Qué teníamos antes acá arriba? 2. Por este 4, ¿cuánto da? 8. Óigame bien, ¿qué segunda derivada más grosera? Después de choricero que teníamos, arriba solo había 8, jóvenes. ¿Está claro cómo hicimos esa segunda derivada? Sí. Bien, con su permiso voy a borrar lo que teníamos ya en pantalla como primera derivada. Le voy a poner aquí, mire, coma, y prima, igual, porque estamos trabajando en segunda especie, ¿verdad? Entonces arriba tengo 8 y abajo tengo x menos 1 al cubo. Es decir, jóvenes, ya tengo ahí mi segunda derivada. ¿Me siguen hasta esa parte todos? Sí. Sí. Bien. Voy a quitar el procedimiento de cómo llegamos a segunda derivada porque se supone que usted ya aprendió a derivar conmigo, ¿verdad? Eso lo hicimos juntos, usted y yo. Mire. Entonces, la segunda derivada nos quedó ahí, 8 entre x menos 1 al cubo. Ahora, ojo con lo que sigue. Solo calculé segunda derivada. Ahora voy a hacer los números críticos de segunda especie. Si yo igualo a 0 el de arriba, 8 es igual a 0. No. No, del de arriba no tengo nada, ¿verdad? Si yo igualo a 0 el de abajo, ¿cuál sería mi candidato? ¿X igual a cuánto? X igual a 1. Muy bien, oiga bien, X igual a 1 sería mi candidato, candidato. Cuando yo reviso eso en la función original, ¿es 1 un valor prohibido, sí o no? Sí. Sí. Con el valor prohibido, miren jóvenes, lo voy a descartar, le pongo una X. Entonces lo voy a poner, no hay números críticos de segunda especie. ¿Por qué razón? El único candidato que yo tenía, pues no funciona, miren, porque es valor prohibido. Entonces, repito, no hay números críticos de segunda especie. ¿Está clara la idea hasta ahí? Sí. Ayer en este mismo ejercicio ocurrió que teníamos 3 candidatos, no sé si lo recuerda, y descartamos el que hacía 0 al de abajo, porque era valor prohibido. Entonces, si tuviera 2 valores, uno es prohibido y el otro no, me quedo solo con uno. Tenía un valor y es prohibido, pues no tengo ninguno. Después de los números críticos de segunda especie, sigue su análisis. Le voy a poner aquí análisis de números críticos de segunda especie. Dice que incluye todos los factores. Pues bien, voy a ser obediente, mire. Voy a hacer una tablita por aquí, en la cual le pienso incluir todos esos tales factores. Estoy intentando hacer el pichinguito, voy a mano dibujando, pero ustedes hago el intento, ¿verdad? Bien, mis factores, voy a poner con otro color, son 8 y x menos 1 al cubo. Ahora que me dice el profesor, pero si es impar, mire, lo pongo una vez. Sí, yo lo quiero poner 3 veces, déjeme ser feliz, ¿va? Punto. El valor que hacía 0, ese factor es este. Se hace 0 aquí, ¿verdad? ¿Qué signo tiene antes, jóvenes? Menos. Y Menos. después, Más. correcto. Si hubiese estado a un exponente par, sería positivo y positivo, pero era impar, por eso tiene menos y después más. ¿Qué signo tiene 8 en todo su dominio? Más. Correcto, es una fila de signos positivos. Ahora, ¿quién de 110 me dirá, profesor? Pero si es una fila de signos positivos, no lo pongo. Usted lo podría borrar, es cierto. Podría incluir solo x menos 1 al cubo, pero yo lo quiero dejar, déjeme ver feliz. Dice la teoría que incluimos todos los factores. Ahí yo tengo todos mis factores. Que no me va a afectar ese 8 porque es siempre positivo, no me va a afectar. Ojo que si fueran menos 8 sí me afectaría toda la tabla, ¿verdad? Por esa razón, hijos, es que yo siempre los incluyo. Porque ya ha ocurrido antes que la derivada, por ejemplo, fuese menos 8 sobre x menos 1 al cubo. Ese menos 8 es negativo en todo su dominio. Una fila completa de negativos me cambia toda la tabla, jóvenes. Entonces, por favor, incluya todos los factores como yo dije. Acá va signo, ¿verdad? Voy a escribirme el signo. Si usamos ley de signo en columna, ¿qué tenemos, jóvenes? Menos. Menos. Menos y Más. muy bien.
Como estoy en segunda derivada, aquí vamos a describir qué pasa con f. Oiga mi pregunta. Viene una agudeza mental. Escuche bien la pregunta. Como aquí es negativo, ¿puedo decir que decrece verdadero o falso? Es segunda especie, entonces falso. Falso. Es falso porque soy con segunda especie. Cuando es negativo la segunda especie, ¿qué pasa, hijos? Cóncavo hacia abajo. Es cóncavo hacia abajo. Cóncava hacia abajo. No se deje engañar si le pregunta si crece o decrece en segunda derivada, porque es una pregunta pícara, grosera. ¿Cómo es de uno en adelante la función en cuanto a concavidades? Cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia arriba. Muy bien, aquí le va otra posible agudeza mental. Primero escúchale y después nos peleamos, ¿verdad? Acá veo un cambio de signo. Tengo un punto de inflexión en x igual a 1, ¿verdadero o falso? No. Dije verdadero o falso, dijo no. ¿Qué onda con usted, mijo? Falso. Falso. ¿Por qué es falso, jóvenes? Es que Porque era un como valor prohibido. valor prohibido igual a 1. Es valor prohibido, es decir, no es número crítico de segunda especie, ¿verdad? Y la teoría dice que si hay un cambio de signo con número crítico de segunda especie, tengo punto de inflexión. Voy a subir un poquito para ver la teoría por acá, ¿ves, jóvenes? Es importante contrastar la teoría con lo que vemos en la realidad, ¿verdad? Está subrayado, miren, un cambio de signo que sea número crítico de segunda especie se conoce como punto de inflexión, porque hay un cambio de concavidad. Más sin embargo, sucedió aquí, pasó, que tenemos un cambio de signo, pero que no es número crítico, porque era valor prohibido. Entonces, lamento informarle, como dicen en la auxiliadora, con profunda pena, mire, que no hay punto de inflexión. Repito, no hay punto de inflexión. ¿Tiene un poco más de sentido, jóvenes, esto del análisis de los números críticos de segunda especie? Hasta este ejemplo, Sí. ¿me confirma un ciudadano o ciudadana de ustedes que ya aparece ese pichinguito ahí en Telegram? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Hay más ejercicios que hacer? Sí. Aquí hay dos más que lo invito a que usted trate de hacer. Y si alguno de los dos le ocasiona problemas, pues yo los hago completitos como este primero en la pantalla. Pero insisto, aquí estamos trabajando de la forma de aprender haciendo. Entonces, si usted no hace derivadas igual a cero y hace la tabla, no va a aprender nada. Hágalas, luche, encuéntrese con dificultades, con problemas y luego me pregunta a mí cómo resolverlo, ¿verdad? Bien, me toca, hijos, pasar lista y luego dejarlos libres, ¿verdad? Porque así es esto. No los puedo retener todo el día, por muy bien que me caigan, ¿verdad? No. La clase es de 11 a 11:50 y a las 11:48, ya tengo hambre, ¿verdad? Entonces, voy a pasar lista, jóvenes. Déjenme ver dónde están estos ahí, Inés. Aquí están, correcto. Bien, Alfredo José Zamora. Listo, hijo. Franklin Álvarez. Rudy Méndez. Listo, Rudy. Cristian Salgado. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. Styling Vaca. Presente. Listo, Styling. Eduardo Aguilar. Listo, Eduardo. Ever González. Andy Benavides. Presente. Listo, Andy. Oscar Hernández. Presente. Listo, Oscar. Andrea Salas. Presente, ingeniero. Listo, Andrea. Scarlett Vargas. Presente, ingeniero. Listo, Scarlett. Alan Reyes. Freder Martínez. Listo, Freder. Anthony Monguía. Presente, ingeniero. Listo, Anthony. Cristian Espino. Listo, Cristian. Darwin Hernández. Presente, ingeniero. Listo, Darwin. José Roberto Martínez. Presente, ingeniero. Listo, José. Andrea Aguilar. Presente, ingeniero. Listo, Andrea. María José Alemán. Presente, ingeniero. Listo, María José. Esther Alvarado. Manuel Calderón. Víctor Castillo. Presente, ingeniero. Listo, Víctor. Arnold Castillo. Listo, Arnold. Frank Castro. Presente, ingeniero. Listo, Frank. David Durón. Presente, ingeniero. Listo, David. Linda Cruz. Presente.
Listo, Linda. Arnold Oseguera. Listo, Arnold. Abisaí Licona. Presente. Listo, Abisaí. Déjame ver. Voy con Kevin Rodas. Listo, Kevin. Fernando Tercero. Presente. Listo, Fer. Sandra Quintero. Listo, Sandra. Isaías Vázquez. Presente, ingeniero. Listo, Isaías. Xavier Velázquez. Presente. Listo, Xavier. Pedro Vázquez. Presente. Listo, Pedro. Ángel Martínez. Presente, ingeniero. Listo, Ángel. Alison Pavón. Génesis Valladares. Listo, Génesis. Sharon Mejía.